Hola amigos, ¿cómo están? Para nosotros es un gratísimo honor, para mí, para Rafael también, poder contar con aquí la presencia de dos amigos que queremos mucho, que tienen mucha experiencia y que nos van a contar historias y que nosotros también vamos a aprender de ellos, que es Enrique Carmona de España, de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, y nuestro amigo muy querido Néstor Julián, que él lo que está haciendo, Néstor, es presentarse con nosotros amablemente también y compartirnos de sus experiencias. Nosotros lo queremos mucho porque él es un referente para todos los testigos de Jehová en el mundo, debido a que él estuvo presente y hizo un vínculo directo con Raymond Franz en Betel, en todos los sucesos negros acaecidos en 1980 más o menos en Betel. Rafael. De veras, para mí es un placer. Ya me he reunido con Michael en otras ocasiones y con Enrique, pero de veras que es la primera vez, aunque he interactuado con Néstor de otra forma, pero es la primera vez que voy a tener esta gran oportunidad, el placer de compartir con él y poder interactuar, conversar. Siempre por todas las referencias y todo lo que he visto y las veces que he podido intercambiar unas que otras palabras en el internet, pues definitivamente sé que Néstor es un baluarte en esta experiencia de testigos y ex testigos de Jehová, toda esa transición de los momentos más difíciles que tuvo la organización hasta los momentos de hoy. Y cuando digo la organización me estoy refiriendo también en cierta forma a los mismos testigos de a pie. O sea, él vio con sus propios ojos y hasta en carne propia momentos que aparentemente fueron gloriosos, de momentos bien difíciles y los resultados que los estamos viendo hoy. O sea, Néstor entiendo que es una pieza clave para darnos a conocer muchos de los detalles que ocurrieron para esa época, de los cuales muchos hoy es testigos de Jehová que desconocen eso, deberían saber. Y de veras, gracias Néstor por estar presente. Y a todos los demás, gracias. También, Enrique, te aprecio muchísimo. Hemos hablado en muchas ocasiones. Y Miquel, ¿qué puedo decir de ti? Ya. Yo quisiera partir haciendo una pregunta. Es un placer para mí. ¿Cuál es la relación entre ustedes dos, Enrique y Néstor? Cuéntanos, ¿qué los relaciona a ustedes? A ver. Primero tú mismo, Néstor. Bueno, yo fui a España en el año 67 y comencé como decían ellos, la obra de circuito, el trabajo de circuito y luego de distrito, y conocí a Enrique joven. Y entonces, luego en una asamblea de circuito, di el discurso de bautismo donde él se bautizó. Así que, y recuerdo su historia con la barba, y luego hemos hablado más de mayores, y ahorita pues voy a contar un poquito más de los esfuerzos que ellos tenían que hacer para llevar a cabo la obra, el trabajo de los testigos. Pero Carmona Enrique desde jovencito fue un testigo genuino, dedicado, solo que por momentos lo consideraron un rebelde por la barba y su espíritu de libertad. Entiendo. Así es, Néstor. Yo te había conocido más anteriormente en alguna otra asamblea de circuito, porque tú ocupabas, diríamos, una gran parte del programa de la asamblea. No era un discurso suelto ni nada, no. Néstor era la pieza clave en España que venía como de misionero o de enlace entre Betel y los españoles. Y bueno, pues yo te había visto ya hace tiempo. Cuando fui a la asamblea La Dama de Oro, en Cartagena, Murcia, eso era el 3 de noviembre de 1973. Ese fue el día que Néstor nos dio el discurso de bautismo. Wow. Estamos hablando de mucha experiencia ahí, ¿eh? Dime tú, Néstor,
¿qué nos podrías decir de los testigos de Jehová españoles de ese tiempo? Porque tú nos dices que tú estuviste viviendo también, y bueno, Enrique también, en el tiempo en que Franco era generalísimo en España. Sí, es una historia que todos deberíamos conocer, porque lo que ellos pasaron, a veces uno no se lo puede imaginar. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegué en octubre del 67 a Barcelona, y tuve unos meses allí, en lo que fui a Madrid, que fue donde empecé en el circuito, y empezamos a ir allí de casa en casa. Mis primeras experiencias pues eran con muchas hermanas que predicaban durante la semana, y nosotros nos quedábamos sorprendidos. Teníamos 24 años nosotros. Bueno, quizás para esa época ya 26 para 27. Pues cuando me casé tenía 24, exacto, como 27 años tenía. Y ver que ellas salían a hacer la compra, se desviaban, venían para predicar media hora, una hora, y exponían su vida y su libertad y su familia. ¿Por qué? Porque la obra de los testigos de Jehová era proscrita, prohibida. Muchas veces algunas personas nos insultaban, voy a llamar a la policía, y lo que hacíamos era que salíamos, íbamos a otro edificio, un bloque, 2 bloques más allá, y seguíamos predicando. Pues si venía la policía, yo me exponía a que me expulsaran del país o me metieran preso, pero a ellos. Luego les voy a contar lo que pasó en una asamblea de circuito en Málaga, con el superintendente de allí, y cómo prácticamente los torturaban mentalmente para sacarle información. O sea que arriesgaban muchas cosas. Néstor, ¿tú conociste a Manuel Mula? ¿Manuel? Manolo Mula. Sí. Bien. Estaba en mi casa, alojado en una visita en el circuito a Granada. Mi madre era muy colaboradora de la congregación a ofrecer su vivienda, y el hermano venía y se alojó ahí, venía con su esposa, creo que para esa época, con su esposa. Bueno, había quedado para predicar en un punto concreto. Estamos hablando de la época franquista, es decir, antes del año 71. Habían quedado a predicar en un punto concreto, pero ya la policía hacía días que lo vigilaba. Y llegaron a ese punto donde habían quedado y lo detuvieron. Se lo llevaron al ayuntamiento y le dieron una paliza, una verdadera paliza. Y volvió a casa. Volvió a casa y sangraba de un oído. Muchos años más tarde, yo vi a Manuel Mula en una reunión, ya en un circuito, pero ya estaba legalizada esa obra aquí en España. Pero Manuel estaba sordo de ese oído. No sabía, fíjate. Quedó con secuelas para el resto de su vida. Sí, para el resto de su vida. Entiendo. Sí. Yo me vi en varias situaciones así, pero nunca me arrestaron. No, por él sí. No, nunca me arrestaron. Mi madre y mi padre escondían las revistas debajo de en el asiento de las sillas. Aquí en Andalucía hay sillas que se llaman de anea. Anea es como una cuerda de esparto en el que se hace el asiento de la silla, y su forma por debajo hace como una jota. Bueno, pues ahí escondían las revistas y las tenían a mano debajo de la silla, pero quedaban fuera de la vista. Pero un día, una redada de la policía, más seria, pues entraron en casa. Yo era muy pequeño, yo tendría 5 años o cosas así, no, menos. Miento, tendría 4 añitos, 3 y medio, 4 añitos. Pero recuerdo porque aquello me llamó mucho la atención. Entraron los grises, que le llamábamos aquí a la Policía Nacional, entraron en casa y revolvieron todo. Encontraron literatura y se la llevaron a mi madre presa a comisaría. A mi madre, a mi hermano que estaba de amamantar y a mí, los 3 allí. Mi padre, como estaba trabajando, no se lo llevaron. Pero habían estado días antes, o en esa misma fecha, habían estado arrestando a más personas.
Cuando arrestaron a mi madre, se encontraron a 20 y pico testigos, 23 creo que eran, 23 testigos en la misma comisaría detenidos. Vino un abogado que venía de Canarias, hizo gestiones y salieron los que pudieron, otros tuvieron que esperar unos días más. Mi madre salió porque estaba dando de mamar a mi hermano y entonces era una situación compleja, pero hubo gente que lo pasó mal de allí. De allí salieron fichas policiales que afectaron a la vida laboral de mucha gente. Todo eso lo exponían diariamente, o sea, no era una cosa esporádica. Sí, sí. Y si nos ponemos a hablar de los que fueron a la cárcel por el servicio militar, eso es otro capítulo. O sea que ser testigo de Jehová en España no era nada de fácil. No. Uno aprende a vivir con miedo. Miedo, esa palabra miedo está en uno ya todo el tiempo. Claro. Esa ansiedad de que algo va a pasar y todo el cuento. Sí, porque cuando empiezan a pasar incidentes aquí, allá, en otro lado, tú estás asustado todo el tiempo y tienes que irte. Yo una vez salí en un avión literalmente para Canarias huyendo. Y cosas así, tú sabes, que si quieres te cuento la experiencia brevemente. Claro. Ya había libertad religiosa, pero ellos estaban buscando a los misioneros. Esa es una cuestión de los testigos de Jehová, de la Watchtower. Nos envió allí como misioneros, nos expusimos y cuando vino la libertad no nos registró. No sé cuánto tiempo pasó hasta que después registraron a los misioneros, pero nosotros éramos ilegales. Y en una asamblea de circuito llegó un detective secreto. ¿Cómo es que le llamaban en España, Enrique? Sí, a los secretos. Los secretos eran parte de la Policía Nacional, pero un encubierto. Una división que es secreta. Testigo encubierto. Policía secreto, sí. Pero tú los veías rápido y los identificabas porque su abrigo, todo, su porte. Y él se le acercó a un acomodador. Yo estaba dando la conferencia pública y empezó a hablar con él y yo veía los gestos que hacía. Yo dije rápido, este es un detective, un policía secreto. Y efectivamente acabó el discurso y estaban ahí enfrente de mí. Y el muchacho me dice, Néstor, el señor vino por primera vez y le encantó tu discurso, quiere hablarte. Okay. Estaba ahí. Y rápido empezó a saludarme, que qué bonito, ¿qué tal? Que usted tiene su pasaporte. Está documentado. Y yo, por supuesto. Hice así, y dije, espérate, no lo tengo. Eso me vino a la mente rápido. Lo tenía. Pero dije, no, debo haberlo dejado en la cartera en el coche. Y me dice, pues, búsquelo. Y yo, ok. Fui y le dije al siervo de la ciudad, ¿cómo se llamaba él? Jesús Cera, en Málaga, el superintendente de congregación de Málaga. No los conozco, no teníamos contacto. En aquellos años. Y entonces, esa es otra situación que tiene su razón de ser. ¿Por qué no tenían contacto? Era para evitar problemas de que si él lo cogían, él no sabía quién era el de allá. Y allá no sabía quién era el de acá. Cómo trabajaban las supuestas cédulas. Bueno, la cuestión es que yo fui y le dije, mira, dile al superintendente del circuito, que era un americano, Marcos, que se vaya. Sí. Dile a mi esposa que vaya a buscar la ropa a su casa, o sea, donde estamos alojando, y venga, que nos vamos. Entonces le dije al de la ciudad, yo voy a hacer el discurso final y arranco y me voy, como pueda. Así que sabe lo que va a pasar, ¿no? Y entonces el problema es que no era que me iba huyendo, es que si me cogen a mí, por medio mío, mis archivos, todo, pueden sacar información de la sucursal y otras cosas. O sea que tenía que irme. Cuando vengo, le doy la mano al individuo, le digo, se me ha hecho tarde, tengo que subir, pero cuando baje, hablamos. Y el tipo se quedó como tan... Yo subí, hablé. Cuando voy a salir, ya me habían hecho señas que Tony estaba. En media hora Tony fue, recogió las cosas y fue estaba esperando en el carro, en el coche. Yo salgo de allí
y arranco con una bala, le doy la mano al individuo, él me felicita y le digo, vengo ahora, voy a buscar el maletín. Me meto en el carro y arranco y me voy para Sevilla. Pensando que teníamos unos testigos, unos hermanos que tenían muy buena amistad, la familia Quintana. Y yo dije, dejo a Tony allí, porque Enrique Quintana, no sé si lo conoce, Sí, Carmona. sí. Es íntimo ¿Qué amigo ocurre? de Que mi la tía. sociedad... ¿Perdona? Es íntimo amigo de mi tía. Mi tía Mira. Romera, de Romera. Ok. Pues Enrique era un catalán que se fue allí a Sevilla y vivía cómodamente. Entonces yo dije, yo estoy seguro que puedo dejar a Tony allí. ¿Por qué razón? Porque la sociedad me pagaba solamente el viaje a mí para ir a Canarias como superintendente de distrito, a Tony no. Cuando teníamos algunos chavitos, algunos dineritos, pues ella venía conmigo, si no, se quedaba acá en España, como decíamos, en la península. ¿Qué ocurre? Que llego a Sevilla, domingo por la noche tarde, metí un Citroën 2 caballos viejo que era muy lento. Le digo, Enrique, pasa esto, yo me voy para Canarias, que tengo la asamblea la próxima semana, y Tony se puede quedar aquí, encantado de la vida. Al siguiente día agarro el avión, me marcho y mira por dónde era la Semana Santa de Sevilla. Oh. Tony hizo turismo interno allí y se disfrutó. Hizo varias barbaridades viendo las procesiones. Al otro día, envié mensaje a la sucursal de lo que había pasado y entonces me enteré de que el superintendente del circuito, de ciudad, el detective se lo llevó, lo maltrataron psicológicamente, volvió al otro día, tuvo que volver, bueno, pero él no pudo decir nada, no dijo nada. Y porque ya había libertad también, solo que ellos querían saber de los extranjeros, pues allá que llevábamos la delantera. Y cosas así pasaban y uno se acostumbraba. Claro. ¿Esa asamblea fue en el Viso? ¿El sitio que fue tan frío? No, la asamblea fue en una nave, una estructura grande que había. Y Enrique debe haber estado allí, porque tú ibas a la asamblea de Málaga. Enrique. Se quedó frisado. Enrique. Espera un poco. Ahora. Ahí está. ¿Tú ibas a las asambleas de Málaga? ¿Pertenecías al circuito? Sí. ¿O tú ibas No, yo pertenecía al circuito. Te preguntaba si esta asamblea fue en el Viso. Había una asamblea, yo recuerdo una asamblea que fue en invierno, pero no recuerdo si fue en Semana Santa o fue en noviembre. Era Semana Santa. Era Semana Santa. O sea, la semana antes. La semana antes. Bueno, pues hubo una asamblea, podría ser esa, porque hacía un frío horroroso. Nos tuvieron que dar un vasito de caldo para calentarnos, porque en la nave no se podía estar de helada que estaba. Y los niños y todo lo mismo. Es posible que era esa. Sí. Sí. Néstor, en Madrid una vez casi me congelo. Sí. Te puedo hacer una pregunta, Néstor, para más o menos conectar. Lo que tú quieras. No hay problema. La pregunta es esta. Tú fuiste... Mira, yo estoy expulsado, así que puedes hablar lo que quieras. Mira, es que es muy importante. Mira, Tony, tú, o sea, fueron a Galahad, ¿no es verdad? Fueron a la escuela de misioneros de Galahad. En ese tiempo, ¿cómo estaba ordenada la estructura? ¿Quién era el mandamás allá? ¿Era Nor o era Franz? Era Nor. Nor. ¿Nos puedes contar si tú conociste a Edward Dunlap y si conociste a esa gente? Háblanos un poco de cómo fue que fuiste tú misionero en Galahad. Cuéntanos de eso. ¿Y qué pasó? Seguro que sí. Mira, en Galahad, en esa época, en el año 67, había un individuo
Y ese era Nor. Los demás trabajaban para él. Hablando ahora en vocabulario nuestro, ¿verdad? Eran empleados de él. Te voy a contar una breve historia. En una ocasión, en una conferencia allí en Galat, uno de los viejitos que quedaban de la época de Rutherford nos dio una conferencia. Ya estaba mayor. Y nunca olvidaré que él dijo, al final dijo, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la persona en la tierra que está más cerca de Jesucristo? Todos pensamos, digo, puede ser el hermano Nor. Yo recuerdo cuando él contestó la gran cosa, a mí fue como si me echaran un balde de agua. Y yo pensé, por supuesto, eso para mí privado, ese individuo está cerca de Jesucristo. Antipático. Es un individuo grosero, dictador, muchas cualidades indeseables tenía, y ahora te voy a mostrar por qué. Y es cerca de Jesucristo, que yo tenía una imagen diferente de Jesucristo. Y de hecho, tanto me gustaba la personalidad de Jesús en aquel momento, que en muchas conferencias del distrito, cuando iba por las congregaciones, daba una conferencia que se llamaba Imitando la personalidad de Jesús. Y yo dije, no lo hace eso. Pero rápido me quedé calladito y no dije nada. Pero así veían a Jesús, digo a Nor, como Jesús. Y él era un Dios allí, y de verdad que era un individuo con una personalidad muy carismática. Yo recuerdo una vez que él iba caminando por el pasillo, él caminaba rápido, alto, fuerte, iba con la chaqueta, con la americana abierta, y iba caminando, y yo lo vi que venía, él no saludaba a nadie, seguía recto, y seguí mirándolo, su modo de caminar, su porte, porque de verdad que era atractivo, o sea, su persona, y así dirigía. Él podía hablar con un ciudadano de sucursal y decirle, mañana te cambio para tal país, y se acabó. Fuera, él era un dictador. Ese era ese muchacho. Wow. Bueno, la mujer desapareció, pues. Sí. Franz era el que, supuesto intelectual, el que escribía. Entonces, pues, él ejecutaba. Entre los dos se alimentaban. Entiendo. Franz escribía y Nor ponía en práctica todo aquello. A mí me daba la impresión en el libro Crisis de Conciencia, cuando se habla acerca de este tema, de que la relación era muy simbiótica, es decir, uno era muy ejecutivo, el otro era el intelectual o el que le daba la idea al otro y lo soportaba, básicamente. Uno puede ver ahí, por ejemplo, hay una fotografía muy particular en donde los dos se miran como con cara de enamorados uno del otro. Bueno, no estoy diciendo ese tipo de amor, pero por último, con mucho afecto, por lo menos, ¿no es verdad? Complicidad. Complicidad. Ahí se escucha mucho mejor. Esa es la cara, ya, lo voy a editar. El tema está en que se notaba eso, pero tú notabas de algún modo que también Nor por detrás también controlaba las cosas, tiraba hilos. No tiraba hilos. No iba de frente. Lo que él decía se acabó. Sí, eso ahí no había política, no había política en el sentido de buscar votos o algo. Eso fue lo que fue tan difícil para Nor. Esto no sé si mucho cuando leyeron el golpe de Estado a Nor, que Raymond Franz estuvo ahí para que cambiaran al cuerpo gobernante. Exacto. Ya Nor no podía dictar, había un cuerpo gobernante. Y eso fue sumamente humillante y frustrante para ese hombre. En ese entonces yo estaba en España, pero acá mis amistades me contaban cosas de la vida real que ocurrían allí en el texto diario. Nor atacando al cuerpo gobernante, Nor hablando mal del arreglo, pero fuerte. Los de Betel allí se quedaban fríos, porque por un lado la información salía del cuerpo gobernante, de la base bíblica, y en el texto diario Nor atacando al cuerpo gobernante. Que eso no era así, que el que mandaba allí era él. Cosas así. Me recuerda a lo que he leído de Rutherford cuando Russell muere, ¿no? Y quedan los seguidores de Russell, los russellistas, ¿no? Algo parecido. Esto lo leí en varias publicaciones,
precisamente defendiendo el uso de la barba en los testigos de Jehová cuando la barba estaba prohibida, ¿no? Porque yo pensaba como joven, yo quiero tener barba, pero estos no me dejan tener barba. Pero veamos, ¿cuántos siervos de Jehová en la historia han tenido barba? Mayoría. Todos los judíos israelitas tenían barba. Ya hay millones. Todos. Y hasta Russell tenían barba. Y ahora llega Rutherford y quita la barba. Pero ¿qué pasa aquí? Y entonces eso me hizo estudiar mucho sobre la decisión, o cuándo se tomó la decisión de que los misioneros y que todo el mundo dejara de tener barba, porque fue una imitación, o porque Rutherford creía que era como imitar a Russell. Y entonces echó de la casa Bethel, echó de Bethel a todos los que imitaban a Russell con su barba y con su levita y con eso. Y eso precisamente sostiene la declaración que muchos hemos hecho, que es muy cierta, que aún dentro de la misma organización, ellos mismos apostatan de sus propias creencias, presidente, de las enseñanzas, cada vez que vienen con una nueva luz. Eso es apostatar. Eso es ser apóstata. Así que Rutherford se convirtió en un apóstata, pero como él tenía en su poder las riendas de la Watchtower, ¿quién podía decir algo en su contra? Pero él en realidad maliciosamente apostató todo lo que había hecho Russell desde los fundamentos de la Watchtower, lo que llevó a la Watchtower llegar a ser lo que es o lo que era hasta ese momento. Rutherford lo que hizo fue aprovecharse de las circunstancias, de la dependencia de sus miembros, porque ellos tenían también la necesidad de dependencia, y él, aprovechando esa condición, se convirtió él mismo en un dictador y apostató a Russell. De hecho, algo que yo me di cuenta un poquito, ¿verdad? Cuando fui a Galahad, pero que cuando volví en el 80, que ya había tenido la experiencia de España, ya era un poquito mayor, y pude ver bien, es sencillamente una empresa. O sea, muchos en España me decían, uy, qué bien que vas para el paraíso espiritual y tal, y sobre todo Tony se crió en Nueva York y conoció los testigos de Jehová, conoció la verdad en Nueva York, y aquello de ir a Betel era una ilusión para ella. Y yo iba de Puerto Rico, ¿verdad? No era tanta aquella, no conocía. Pero cuando tú llegas allí y empiezas a funcionar y a trabajar, pues tú te das cuenta que ellos es una empresa, punto, una empresa. Está el presidente que dirige, no hay un grupo de accionistas, no, el presidente, el dueño. Es el CEO. Es él es el dueño, y por ahí él sigue dando instrucciones. Él manda más. Y entonces, pues... Sí. Tú viste, me interesa saber un poco más de tu percepción de la personalidad de Frederick Franz. ¿Qué nos puedes decir de él, de Frederick Franz? Un megalomaníaco. Quisiado. Tony dice desquiciado. Era un tipo raro, pero raro en el sentido de la palabra. ¿Repita la primera palabra, maníaco, qué? Te voy a dar varias cositas aquí y allá. Sí. Ok. El tipo se vestía excéntricamente, ¿verdad? Él caminaba y una falca rara, como un muñequito. Había que mirarlo, pero era porque era raro. Entonces él hablaba muy raramente en su entonación y cosas. Y te voy a dar una experiencia que tuve con él. Ya. Que me afectó mucho, negativamente. Cuando estaba en todo mi juicio, en todo ese proceso, había un testigo de Jehová que vivía cerquita de Betel, y era muy amiga de Nor y de Franz y de los grandes, de los Big Shots. Estaba enamorada del superintendente de sucursal de España, John Kurtz. ¿Te acuerdas de él, Enrique? Sí. El alto, el americano, lo decían, el americano, alto, el grande. JHK, de hecho. Este era un magnífico vividor. Este sí sabía vivir bien.
John Kurt. Yo me lo encontraba en Sierra Nevada esquiando. Ese mismo, ese mismo. Él tenía dinero. Sí. Él recibió una herencia y tenía él y yo hicimos muy buena amistad y él tenía un equipo de sonido en su habitación de primera, tenía muchos discos de jazz, bebía champán caro. Él tenía dinero de él. Pero la cuestión es que ahora se me fue la... Estamos hablando de la personalidad De Franz, la experiencia con Franz. Sí, de Franz. Franz. Ok, estaban en ese etapa caliente y esta muchacha, Mary. Ajá. no voy a decir el nombre para no, aunque ella debe estar muerta ya, me imagino, pues. Iba a España porque estaba enamorada de él y entonces él nos usaba a nosotros de chaperones, tenía miedo, no quería casarse. Y entonces cada vez que ella venía estábamos juntos. Cuando se enteró que íbamos para allá, me dio la llave de la casa. Yo, como tú necesitas estar solo, o sea, que ustedes no quieren estar allí, lo que sea, tú ve a casa. Las reuniones, yo estaba en la congregación donde iba Freddie Franz y donde iba Milton Henshaw. Ellos dos estaban en esa congregación. Que nunca iban. Y Ocupados. los jueves por la noche se reunía allí la plana mayor en esa casa. Y nosotros íbamos y estábamos con ellos y tomábamos vino en las tapitas, y etcétera, etcétera. Ese día, pues, había cena porque había venido alguien de otro país, siempre sucursal. Y me sentaron al lado de Freddie Franz. Estaba ahí en la cabeza, estaba yo y estaba Tony. Por si acaso, Tony es mi esposa, de Antonia, y le dicen Tony. Sí. Estamos así hablando y tal, y cómo está en la congregación. Y de momento me dice, como hablaba él, and how are you doing? Así hablaba él, ¿verdad? ¿Cómo está? Y bien. Y empezó a hablar conmigo y dije, aquí ya viene. Y me dice, ¿cómo está Raymond? Me pregunta a mí. Rápido yo pensé, y esa pregunta, si es su sobrino, están juntos allá en el Writing Department, y me pregunta a mí, y digo, bien, ustedes se reúnen de vez en cuando, ¿verdad? Y hablan. Digo, sí. Y yo rápido le dije, sí, es que nos conocemos de cuando él estaba en Puerto Rico como misionero, luego, bueno, allá en España y aquí, pues sí, nos conocimos en amistad, sí. Me hace él. Y el estómago yo todavía estaba allí, era testigo de Jehová 100%. Y ya sé lo que me está tirando el golpe, él sabe todo lo que está pasando y la investigación. Pregunta, antes de irnos a ese tema y todo lo demás, te quiero preguntar, ¿cómo lo veía la gente a Frederick Franz, la gente de Bethel? ¿Cómo lo veía? ¿Cómo lo consideraba a este tipo? Como pasa en las familias, tuve los dos lados. Okay. Ellos pensaban que él era nombrado por Jehová para el trabajo que hacía y creían lo que él decía ciegamente. Pero a la misma vez se reían de él. Pero eso era en confianza, tú sabes. No todo el mundo se atrevía a hacerlo. Claro. Por ejemplo, en la traducción, cuando mandaban los escritos de él a que los corrigieran, los proofreaders en inglés, y habían partes que FW, como que queriendo decir, eso no se toca, eso lo puso Freddie Franz ahí y ya está, eso es ley. Y cosas así, cuando traducíamos, si había algo de Freddie Franz, no te metas con eso. O sea que hay un respeto para él como el vicepresidente, sí. Oye, ¿y quién hacía esas traducciones típicas? Sí, me imagino que tú sabes. Usted sabe, ¿quién era el que decía, sí, hay un descubrir, hay un creer, hay un... ¿Quién ocupaba ¿Quién traducía así? ¿No te acuerdas? ¿No? En la Atalaya. Sí, yo te puedo decir, mira, había 4 traductores. Ya. En español, Fabio Silva,
Yo lo conocí. Entonces yo que empecé a trabajar con él A Flavio Silva. para la Atalaya, y Margarita Willock y Cristóbal Sánchez para la Despertar. Y entonces uno corregía y el otro, digo, uno traducía, el otro corregía y luego volvía donde uno para que uno lo chequeara. Y entonces Fabio Silva, que era el encargado allí, pues distribuía las demás cosas, como el Ministerio de Reno y otras cositas que vinieran. 4 traductores, y entonces había un grupo de correctores de prueba. Ahí trabajaba Tony como correctora de prueba también. Entiendo. Oiga, yendo al tema en cuestión de lo que te pasó a ti como cuando estabas en ese tiempo, ¿cuál era tu relación con Raymond Franz? Bueno, no era ninguna relación así íntima, pero nos conocíamos y él siempre fue muy amable con nosotros, y otras ocasiones me pidió que fuera a dar conferencias que él estaba asignado a dar. Una fue California y Texas, Sí. Y entonces me pidió: Néstor, tú puedes ir para que lo dé. Yo estoy cansado, estoy muy ocupado. Y entonces, por ejemplo, te digo, una vez iba a comprar una cámara, pues Raymond, ¿cuál me recomiendas? Que a él le gustaba tomar fotografía. Ah, sí, yo te envío información, cosas así. ¿Y cómo tú estás? Y la esposa era muy amable con nosotros, tú sabes. Pero cuando todo el asunto empezó, entonces pues hablábamos más. Y él siempre contestó mis llamadas, y que ahora yo te diré más. Era una relación cordial. Invítanos a la habitación. Invitábamos a la habitación, vino, y así. ¿Tú podrías recordar? La vida es muy ocupada allí. La vida allí es muy ocupada, pero demasiado. Sí, yo sé, tú O sea, tú no tienes tanto tiempo de socializar. Yo sé, ¿tú, Rafael, estuviste en Betel también o no? Yo cuando estuve, yo solamente estuve ahí unos 2 meses. Ah, ya, por la escuela. De febrero 13 a abril 13. Sí, la escuela de entrenamiento. Sí, en Betel de Puerto Rico. Y ahí Ya. yo tuve la oportunidad de conocer y conversar personalmente con Flavio Silva. Ya. Porque para ese entonces, recientemente había mudado el departamento de traducción al español a Betel de Puerto Rico. Y comenzaron a llevar, por decirlo así, contratar, a asignar a diferentes testigos de diferentes países, de Honduras, de Argentina, de Venezuela, que estaba el hermano Bueno, de apellido Bueno, perdón, lo mencioné. Estaba él, había personal de España, conocía a varios de España, que comenzaron a servir en Puerto Rico, y de Estados Unidos, de diferentes zonas. Todos estaban trabajando, incluso uno que fue superintendente de la sucursal en Bolivia. También estaba trabajando todos en el departamento de traducción, que para ese entonces eran ya más de 10 personas. Porque para ese entonces, estamos hablando de ya mediados a finales de los años 90, que aparentemente había un super crecimiento de la obra y todo lo demás, pues estaban todos ahí. Y Flavio Silva era uno de ellos. Me acuerdo, pero sí fueron 2 meses allí los que yo estuve. Ya, como tú sabes, siempre está todo uno muy, muy ocupado. Te quiero preguntar, Néstor, ¿te acuerdas tú cuál fue la génesis de todo este problema? ¿Cómo surgió? ¿Qué es lo que te pasó? Cuéntanos de eso entonces, en el periodo en que se hizo la Casa de Brujas en Betel. ¿De qué? Brujas. La Casa de Brujas. ¿Cómo te envolvieron a ti? ¿Por qué te convertiste tú en el blanco de ataque en un momento dado? O sea, y de parte de la sucursal de Nueva York. Estamos hablando que el cuerpo gobernante te puso a ti como el most wanted, tú sabes, el más buscado, después de France. De hecho, que no se me vaya a olvidar, yo tengo el gran honor, creo que soy la única persona que el cuerpo gobernante expulsó directamente. La expulsión mía lo firmaron ellos. Y a mí nunca me expulsaron. Perdón, vamos a hablar de eso en detalle, ¿está bien? Pero cuéntanos.